nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Por eso, bienvenidos a este tiempo devocional de la palabra de hoy. Con ustedes, su servidor, el pastor Orlando Granados. En estos días me preguntaba una hermana sobre el espíritu de Jezabel. Y yo le mencioné que había dos menciones sobre Jezabel en la Biblia. Y una se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 16, en su verso 29 al 34, y otra se encuentra en Apocalipsis, donde se habla de la iglesia de Tiatira. Entonces, tenemos a Jezabel reina y el de Jezabel de Tiatira. Desde luego que no puede ser la misma mujer, pero sí el mismo espíritu. Entendemos nosotros que Jezabel, pues no necesariamente en este caso se refiere a una persona física, aunque desde luego que las personas existieron en el caso de Primera de Reyes 29, pero para nuestro tiempo entendemos que es una forma de operar del enemigo dentro de la iglesia y dentro aún de los hogares. En Primera de Reyes, capítulo 16, verso 29 al 34, habla sobre el reinado de Acab. Y dice la palabra de Dios así: comenzó a reinar Acab, hijo de Onri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que edificó en Samaria. E hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Uno de los grandes problemas de Israel a través de las épocas ha sido la idolatría. Israel ha tenido una constante tendencia a la idolatría, a buscar objetos que adorar. Y en este caso, en Primera de Reyes 16, nosotros vemos cómo el mismo rey de Israel, desde luego influenciado por, en este caso, ya su esposa Jezabel, lleva al pueblo de Israel a adorar a dioses ajenos. Cuando nosotros observamos la historia de Israel desde que Dios les saca de Egipto, por ejemplo, en Hechos 32, nosotros vemos a un pueblo recién sacado de Egipto haciéndose ahora un becerro de oro. Un becerro de oro para, según ellos, acercarse a Dios. Esto a Dios le disgustó tremendamente. Y es que ese problema de buscar hacer algo físico para acercarse a Dios ha sido a través de la historia uno de los grandes pecados de Israel. Los israelitas, aunque dentro de la ley, sin duda, se prohíbe hacer imagen de algo, de una u otra manera a través de las épocas, de los años, de los siglos, o en muchas ocasiones, pues fueron culpables de este pecado de idolatría, buscando tener alguna figura como punto de contacto entre ellos y Dios. Cuando uno ve el becerro de oro, pues da la impresión de que ellos no habían olvidado a Dios, pero necesitaban ver algo para acercarse a Dios. Pero la palabra de Dios prohíbe todo esto. La palabra de Dios prohíbe que nos hagamos imagen de cualquier cosa del cielo y en la tierra. Y este rey Acab, pues él no tuvo reparo en hacer imagen y conducir al pueblo de Israel a la idolatría. Hermano, este fue, dicen los historiadores y los estudiosos, que sin duda el peor tiempo de Israel, el tiempo donde Israel se corrompió más. Fue el tiempo donde Israel, realmente más de 10 millones de israelitas, de judíos, hermanos, se volcaron
a la adoración de los ídolos. La consecuencia realmente de este reinado fue terrible para Israel. Ahí es donde nosotros podemos ver también cuando el profeta Elías se enfrenta a los profetas de Baal y Acera. De hecho, allá en Israel vimos una estatua del profeta Elías, o conmemorando esta acción del profeta Elías, donde él tiene una espada en la mano lista para cortarle las cabezas a esos falsos profetas. Pero la idolatría en Israel en ese entonces fue tan grave, hermano, que solo 7,000 no habían doblado sus rodillas delante de los dioses falsos o de las imágenes que se habían hecho. Solo Elías y 7,000 que no habían doblado sus rodillas, que es lo que Dios le dice a Elías. Le dice, todavía hay 7,000 de este pueblo que no han doblado sus rodillas. Ahora, ¿cómo entró toda esta idolatría a Israel? Toda esta idolatría entró a través de esta reina Jezabel, esta reina de los sidonios. Hermano, se dice que esta mujer fue la más malvada que ha existido en Israel, o con la cual Israel tuvo una alianza a través del rey Acab. Se habla de esta mujer, hermano, como una persona sumamente malvada, que condujo al rey y a la nación de Israel a la idolatría como nunca antes había estado Israel ni cuando estaba en Egipto. Entonces, este espíritu que esta mujer desató sobre la nación fue un espíritu tremendamente idólatra. Pero, ¿cómo se comienza a introducir esto en Israel? ¿Por qué llega este espíritu de idolatría a afectar tanto a la nación de Israel, sabiendo Israel que uno de los principales o el principal mandamiento era amar a Dios sobre todas las cosas y que no debían de hacer imagen de ninguna cosa para adorarla? Dios mismo no se mostró con una imagen a ellos para que no hicieran una imagen. Hermano, ¿cómo se metió todo esto? Una de las razones principales fue la pasividad de Acab. Acab representa al hombre pasivo, al hombre débil de carácter y débil espiritual, tanto en el hogar como en la iglesia. Hermano, y Jezabel representa a la mujer que toma el control sobre el hombre, sobre la iglesia y sobre todo. Cuando una mujer toma el control sobre su hogar, pues toma el control sobre la iglesia, o cuando toma el control sobre la iglesia, toma el control sobre su hogar. Y esto se debe a la pasividad del hombre. Ahora, una hermana me preguntaba y hablamos con otras hermanas sobre el asunto del hogar. Y hablábamos que el hogar es como una empresa, donde hay dos que deben decidir, que son socios, y que ninguna decisión se debe tomar si no ha sido previamente hablada y hay un consenso o están de acuerdo las dos personas. Nunca se debe hacer cualquier decisión de manera acelerada. En el caso de Acab no tenía ni que contemplar ninguna de las ideas de su esposa Jezabel, pero Acab era débil y cedió a todo lo que ella le fue diciendo, al punto que se levantaron 850 profetas falsos, hermano, en ese entonces, contra un profeta verdadero que fue el profeta Elías. ¿Se imagina? 450 profetas falsos de Baal y 400 de Acera. Acera se consideraba la esposa de Baal, realmente. Y si Acab hubiese sido un hombre de convicciones fuertes y de carácter, realmente, y un hombre espiritual, esto no hubiese sucedido en Israel. Hermano, cuando se levanta un espíritu de Jezabel, esto trae falsa adoración. Y es que, qué delicado es esto, porque, hermano, el ser humano tiende a buscar objetos para adorar. El ser humano tiende a buscar imágenes para adorar. Y uno a veces dice, pero ¿cómo es posible que esto suceda? Pues bueno, sabemos que la palabra de Dios habla de que hay una ceguera espiritual, hay un velo. Pero los velos también pueden ser puestos dentro de la iglesia cristiana evangélica. Hermano, cuando un velo espiritual es puesto en una persona, la persona pierde la capacidad de ver y discernir claramente. Y la idolatría, sin duda, es un velo
que se pone en la persona, que no lo deja ver con claridad. Cuando la persona está cegada, comienza a buscar objetos, comienza a buscar imágenes para adorar. Pero la palabra de Dios nos dice a nosotros que nosotros nos podemos acercar confiadamente ante Dios sin necesidad de objetos, sin necesidad de hacer un ídolo, sin necesidad de eso. Porque, hermano, nosotros como hijos de Dios no necesitamos hacernos una imagen o tener un objeto como punto de contacto entre Dios y nosotros. La palabra de Dios dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Y que no solo eso, sino que la presencia de Dios mora dentro de nuestros corazones. Hermano, usted no necesita hacer ninguna cosa excepto venir a Dios con fe y en el nombre de Jesús. Cuando nosotros somos cegados, hermano, por estos espíritus de idolatría, entonces podemos llegar a pensar que Dios no me escucha si no es a través de un objeto. Pero la palabra de Dios es clara en que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Hermano, usted y yo tenemos la presencia de Dios en nosotros. No hay ningún objeto en el mundo que contenga más presencia de Dios que usted y yo que hemos nacido de nuevo. Y esto es un principio importantísimo. Porque si Dios vive en usted, hermano, ¿por qué va a ir a buscar usted la presencia en un objeto? Si la presencia de Dios está en usted, ¿por qué no va directamente al Padre si usted ha sido lavado por la sangre del Cristo? Hermano, nosotros no necesitamos tener otro mediador. El único mediador entre Dios y nosotros es Jesucristo. Pero también la presencia del Espíritu Santo está en nosotros. Miren, la presencia de Dios, el único lugar donde está plenamente es en el corazón de aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo. No hay objetos que contengan más presencia que la que usted y yo podemos tener. Porque usted y yo somos el templo del Espíritu Santo. El Señor dijo, yo no habitaré nunca más en templos hechos por mano humana, mano de hombre, pero voy a habitar en sus corazones. Así que, en este día, hermano, si usted tiene la confianza en la pata de conejo, si usted tiene la confianza en lo que diga su horóscopo, arrepiéntase de ese pecado de idolatría, porque el pecado de idolatría, hermano, trae maldición. Hay mucha gente que piensa que va a ser bendecido a través de la pata de conejo, aún creyentes. Y si por casualidad reciben algo, le van a dar la gloria a la pata de conejo. Y ellos van a decir, desde que ando la pata de conejo, yo estoy recibiendo la bendición. Hermano, la idolatría lo único que trae es maldición. Y muchas veces las puertas que se abren, no todas las puertas son de Dios. Hay puertas que se abren, pero son puertas engañosas. Pero esto sucede en la vida de las personas o del creyente cuando comienza a darle la gloria a otro y no a Jesucristo. Jesús dijo, hasta ahora nada habéis recibido porque no habéis pedido en mi nombre. Olvídese de la pata de conejo, olvídese del horóscopo, olvídese, hermano, de cualquier práctica de idolatría y venga al Señor nuestro Dios en el nombre de Jesús. Porque el nombre de Jesús es suficiente para que usted y yo seamos escuchados y tengamos audiencia en el trono de Dios. No busque un punto de contacto físico entre usted y Dios. Usted y yo no necesitamos eso. Usted y yo necesitamos, hermano, es venir al Señor y exponer nuestra necesidad en oración. Cuando usted ora con fe en el nombre de Jesús, usted va a recibir. No hay lugar sobre esta tierra que contenga más presencia de Dios que usted y yo, que hemos sido lavados por la sangre, porque como hemos sido lavados por la sangre, somos santificados totalmente. Y como somos santificados, la presencia de Dios puede morar en nosotros. Hermano, usted contiene la presencia de Dios. Usted contiene el Espíritu Santo en usted. Dentro de usted mora la presencia de Dios y dentro mío.
Lo único que necesitamos es venir delante de Dios en el nombre de Jesús con fe y vamos a recibir todo lo que pidamos de acuerdo a la voluntad de Dios y le vamos a dar la gloria a Dios. Deje cualquier práctica, hermano, por más pequeña que parezca, de idolatría, porque la idolatría lo que trae es maldición. La bendición de Dios enriquece y no añade tristeza. Y muchas veces está el enemigo tirándonos algún tipo de engaño y nosotros decimos es la bendición, pero eso va a añadir tristeza a su vida. Así que ponga su fe, no en objetos, no en ídolos, no en la pata de conejo, no en el horóscopo, porque todo eso es idolatría. Ponga su fe en Jesús y venga al Padre en el nombre de Jesús y le aseguro, porque la palabra de Dios lo dice, que usted y yo vamos a recibir respuesta y le vamos a dar la gloria a Dios. Que Dios les bendiga.